bueno, ajá, más o menos, bueno, dije que quería decir eso en el caso de una transformación de Möbius y luego Andrew ya el viernes lo vio mejor. En, en resumen era que si yo tenía, por ejemplo, dos circunferencias generalizadas, o sea, tengo una transformación de Möbius y tengo esta circunferencia generalizada y su imagen bajo la transformación que debería ser otra circunferencia generalizada. Me tomo tres puntos, A1, A2, A3, y luego me fijo en las imágenes bajo la transformación de esos tres puntos. Supongo que esto es M de A1, M de A2, M de A3. Ajá, ok. Entonces, ¿qué dice? Que, por ejemplo, aquí, en este caso, si yo recorro los tres puntos en el orden en el que los indexé, o sea, en este orden, pues entonces esto me da, digamos, una especie de orientación de recorrer esa circunferencia en esta dirección. Y lo que está del lado izquierdo de esos tres puntos, que digamos, en este caso sería lo que está afuera de la circunferencia, va a dar bajo la transformación de Möbius a lo que está del lado izquierdo bajo recorrer las imágenes de los puntos en el mismo orden, ¿no? Entonces, en este caso, recorrer los puntos en la misma dirección sería recorrerlos así, este primero, este después y este después, ¿no? Entonces, lo que está del lado izquierdo aquí se corresponde con lo que está del lado izquierdo aquí, o sea, que lo que está fuera de la circunferencia va a dar adentro de la circunferencia y análogamente lo que está del lado derecho, o sea, lo que está dentro de la circunferencia se corresponde con lo que está afuera, ¿no? Entonces eso ¿Siempre es lo van a que dice estar la regla. acomodados? ¿Cómo? ¿Siempre van a estar acomodados en orden? ¿Me entiendo? ¿Cómo? ¿Cómo que siempre van a estar acomodados? Ajá, a uno va a ser, después le va a seguir a 2 y después le va a seguir a 3. Ah, O ya, o sea, sea, el tú 2 no dices va a que estar, digamos, en las esquinas. ya no entendí. A ver, entonces, a ver, bueno, supongamos que el caso está así, ¿no? O sea, que este es M1, bueno, M de A1, perdón, M de A3, y luego dices que A2 esté acá. Ajá. Ah, bueno, entonces, pero es que, ajá, entonces en este caso lo que va a pasar es que recorres, si aquí estoy recorriendo primero este, luego este y luego este, entonces aquí lo vas a recorrer pues primero MA1, que es este, luego MA2 y luego MA3, ¿no? Entonces estás recorriendo en esta dirección, Aunque ¿sí? después lo M1, recorra del otro M2 lado. y luego le das toda la vuelta y ya M3, ¿sí? Ah, ya, 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 sí, sí. Ok. Sí. Entonces, en este caso lo que está del lado izquierdo sería pues, igual lo que está fuera del círculo. Y lo que está del lado derecho sería pues, lo que está dentro del círculo. Entonces, o sea, es una forma para saber cómo se corresponden las regiones bajo una transformación de Möbius. Tú tomas una circunferencia, vas a ver a qué otra circunferencia va a dar y cómo se corresponden las regiones que generan esas circunferencias. Esa es la idea. ¿Sí? Sí. Bueno, yo el miércoles de la clase pasada vi un ejemplo de una transformación y hicimos esto. Andrew también me parece que hizo alguno en la clase del viernes. También utilizó esto. Entonces lo pueden repasar ahí. Ok, entonces bueno, lo que ya una vez recordando esto que ya habíamos visto, vamos a ver el principio de simetría. El principio de simetría lo que hace es que nos trae,
la inversión circular nos las trae de regreso. O sea, digamos que nos da una relación entre las transformaciones de Möbius y la inversión circular. Entonces, a ver, primero, la primera es una definición. Entonces, decir que si yo tengo una circunferencia, ¿no? Si tengo gamma, una circunferencia generalizada, voy a poner CG, ¿no? Para circunferencia generalizada, para no escribir todo. Si gamma es una CG, circunferencia generalizada, decimos que Z y W son simétricos. Son simétricos con respecto de gamma si uno es inverso del otro, ¿no? Entonces es simplemente una nueva forma de llamarle a la inversión, ¿no? O sea, dos puntos son simétricos con respecto a una circunferencia generalizada si son inversos, ¿no? Esa es la idea. Entonces, a ver, si yo tengo aquí mi circunferencia, entonces el punto Z y W van a ser simétricos y digamos W es el inverso de Z bajo... Ajá, si W es el inverso de Z, o sea, si cuando yo hago la inversión sobre la circunferencia gamma, entonces voy a dar a W, esos que sean simétricos, ¿no? O sea, nada más les digo, pues es una nueva forma de llamarle a los inversos, ¿no? Ok, entonces es una definición. Dos puntos son simétricos con respecto de un círculo si son inversos, ¿no? Cuando yo aplico la inversión sobre ese círculo, caigo al otro lado. Ok, bien, entonces... el teorema del principio de simetría dice lo siguiente. Aunque, a ver, tal vez sea mejor hacer un dibujo y referirles el enunciado que está escrito en las notas. Para no tardarme tiempo en estar escribiendo el enunciado para mí. Nada más déjenme ver qué número de enunciado es. Entonces, a ver, si yo tengo una transformación de Möbius y digamos, tengo aquí una circunferencia generalizada, gamma, aplico la transformación de Möbius y pues obtengo otra circunferencia generalizada, que es la imagen de gamma bajo la transformación. Entonces, lo que dice el principio de simetría es que si yo tengo dos puntos, a ver, si yo por ejemplo tengo estos dos puntos, Z y Z gorro, que son simétricos con respecto de gamma, entonces cuando yo a esos dos puntos les aplique la transformación M, voy a ir a dar a otros dos puntos que también van a ser simétricos con respecto de la circunferencia M gamma. Entonces esto es M de Z y esto es M de Z gorro. Entonces, a ver, ¿dónde está el enunciado? No lo encuentro. Ajá. Entonces el teorema 3.34 de las notas, si lo tienen a la mano, aquí lo voy a poner 3.34.
Básicamente lo que dice es lo que les acabo de platicar. O sea, tenemos una transformación de Möbius y una circunferencia generalizada gamma. Que ya vimos que eso puede ser una línea recta, ¿no? También. Tomo dos puntos que son simétricos con respecto de gamma. O sea, que son inversos. Les aplico la transformación M. Y entonces, ¿qué voy a obtener? Pues voy a obtener otra circunferencia generalizada, que esa va a ser la imagen de gamma bajo la transformación M. Y voy a obtener dos puntos. Y justamente lo que dice el principio de simetría es que esos dos puntos que yo voy a obtener, los dos puntos imágenes, van a ser inversos con respecto de la imagen de la circunferencia, que es otra circunferencia. Entonces, a ver, ¿les queda claro el enunciado? O sea, simplemente es que inversos van a dar inversos. Inversos de un círculo van a dar inversos de la imagen del círculo. ¿Sí? Sí, Ok, los demás, ¿sí se les queda claro el enunciado? sí. Ok, bueno, está bien. Bueno, entonces vamos a proceder a la demostración. Entonces, a ver, la demostración en realidad es muy sencilla, solamente hay que darnos cuenta de algo. Mm, Entonces, a ver, yo no sé si se acuerdan. A ver, vamos a la demostración, ¿no? Entonces, a ver, demostración. Entonces, espero que se acuerden, o si no, pues ahorita se los voy a decir. Que si yo tengo una circunferencia gamma, entonces, ajá, y yo tengo dos circunferencias ortogonales a gamma, me los voy a dibujar de otro color. Ok, entonces tengo gamma una circunferencia y tengo estas dos circunferencias que son ortogonales a gamma, ¿no? Que sean ortogonales quiere decir que las rectas tangentes a las circunferencias en los ángulos de intersección son ángulos rectos, eso quiere decir que son ortogonales, por si no se acordaban. Entonces, los dos puntos en los que se intersectan estas dos circunferencias ortogonales siempre son inversos con respecto de la circunferencia gamma. O sea, este punto Z y este otro punto de intersección es el inverso de Z bajo la circunferencia gamma. Lo probamos pues, hace algunas clases. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, o no. Sí, Ok, va. Está bien. Entonces, ¿qué pasa si yo a esta situación de aquí, a estas tres circunferencias, yo les aplico la transformación M? Pues yo sé que como M es una transformación de Möbius, pues va a mandar los tres círculos en tres círculos. Y como es conforme, va a preservar los ángulos entre ellos. Pues, ¿eso qué quiere decir? O sea que primero M, pues va a mandar a gamma, pues a una circunferencia M de gamma, ¿no? Una circunferencia generalizada M de gamma. Y luego, pues los dos círculos azules van a ir a dar a otros dos círculos azules que lo único que yo sé es que van a ser ortogonales a la circunferencia M de gamma, porque las transformaciones de Möbius son conformes, o sea, quiere decir que preservan los ángulos y preservan la orientación. Entonces, si preservan los ángulos, eso quiere decir que estos angulitos de intersección, los ángulos en los que las circunferencias azules intersectan a la circunferencia original, se tienen que preservar bajo la transformación. Entonces voy a obtener dos circunferencias ortogonales a la circunferencia gamma que se van a intersectar en estos dos puntos, en este punto, digamos, y en este otro punto.
donde este punto va a ser m de z y este punto de aquí, se le va a poner z gorro para no estar escribiendo todo eso. Este va a ser m de z gorro. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Y bueno, y pues ya, o sea, como estas dos circunferencias son ortogonales, estas dos azules, como estas dos circunferencias son ortogonales, pues entonces estos dos puntos son simétricos con respecto de la circunferencia m de gamma, ¿no? Sí. ¿Sí? Porque está fácil la prueba, ¿no? Bueno, ya una vez recordando que los inversos se obtienen mediante circunferencias ortogonales y que las transformaciones de Möbius mandan círculos en círculos y son conformes, utilizando eso, la prueba es muy sencilla. Ok. Sí, entonces sí estamos de acuerdo. ¿No hay preguntas? No. Bueno, ok. Entonces ya tenemos el principio de simetría ahí enunciado. Vamos a hacer un ejemplo en concreto de una transformación de Möbius y y ver qué pasa con el principio de simetría ahí. Entonces, a ver, ejemplo. Entonces, a ver, vamos a tomar esta transformación m de z igual a z más 1 entre i z menos i. Ok, entonces, a ver, esta transformación yo ya la había estudiado la clase pasada. ¿Se acuerdan? O sea, esta transformación teníamos que mandaba, si yo tenía aquí el círculo unitario, ese 1, tras aplicarle esa transformación m, iba a dar al eje real. O sea, el círculo unitario se mapeaba en el eje real. Y justo vimos, ajá, es que fue un ejemplo de la regla de la mano izquierda. Justo vimos que lo que estaba dentro del círculo se mapeaba en lo que estaba por encima del eje real, o sea, en el semiplano superior, y lo que estaba afuera, del círculo unitario se mapeaba en lo que estaba, digamos, abajo del eje real. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Sí. Bien, ok. Bueno, entonces, según el principio de simetría, si yo me tomo dos puntos que son simétricos con respecto del círculo unitario, cuando yo aplique la transformación de Möbius M, voy a tener que obtener dos puntos que sean simétricos con respecto de quién. De la recta, ¿no? Sí, exacto, exactamente. Entonces, a ver, por ejemplo, el centro de la circunferencia, 0 e infinito, son simétricos con respecto de ese 1, ¿no? O sea, cuando yo le aplico la inversión sobre ese 1 al centro de la circunferencia, pues voy a dar infinito. Y cuando yo le aplique el inverso a infinito, voy a dar al centro de la circunferencia. Ajá. ¿Sí o no? Sí. Entonces, 0 e infinito son simétricos
son simétricos con respecto de S1, ¿no? Ok, entonces a ver, voy a ver a dónde va a dar m de 0, ¿a dónde va a dar? Pues a 1 entre menos i, y esto es igual a i. Porque es el inverso multiplicativo de menos i es i, ¿no? Y m, ahora le voy a aplicar la transformación de Möbius a infinito, ¿y eso a dónde va a dar? A ver, díganme ustedes a dónde va a dar. AM de Z. ¿Cómo? AM de Z. No. No, o sea, a Al esta mismo. transformación, ahí está. Ah, esa. Ajá, sí, exacto. O sea, lo que hice aquí fue a esa calcular m de 0. Sustituyo 0 más 1 entre 0 menos i. Entonces me queda 1 entre menos i, i. Entonces a esa transformación hay que aplicarle el infinito. O sea, hay que aplicarle el infinito a esa transformación de ahí. ¿A dónde voy a dar? Entonces, a ver, el 0 va a dar ahí. Entonces, a ver, por el principio de simetría, ¿a dónde debería de ir? Si este sí, si la imagen del 0, este es el eje imaginario, ¿no? Si la imagen del 0 va a dar ahí, y la imagen del infinito tiene que ser simétrico con respecto del eje real, ¿a dónde, si la imagen del 0 fue a dar ahí, entonces ¿a dónde va a dar la imagen de infinito? O sea, ¿a dónde va a dar infinito? En menos sí. Ajá. Ajá, pero bueno, haciendo el cálculo, cuando yo meto infinito aquí, me queda 1 entre i, ¿no? O sea, porque era a entre d, o sea, el coeficiente a entre el coeficiente que multiplicaba, o sea, son los coeficientes que multiplican a la z los que se dividen cuando yo meto el infinito en la transformación, entonces me queda 1 entre i, y esto es menos i, ¿no? Entonces, menos i es la imagen de infinito. Entonces, pues sí, efectivamente, si yo me tomo dos puntos que son simétricos con respecto de ese uno, como 0 e infinito, sus imágenes van a ser i y menos i, que son simétricos con respecto del eje real. ¿Sí? Sí. Es la primera vez que veo el infinito tan cerca. Ok, ¿los demás qué dicen? Armando, ¿ibas a decir algo? No, solo dije que sí. Ok. Ven, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Está todo claro? No. Bueno, entonces, a ver, ahora vamos a hacer otro caso. Vamos a hacer otro ejemplo y ya seguimos avanzando. Ejemplo. Entonces ahora consideramos la transformación z menos i entre z más i. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, o sea, vamos a repasar lo que hemos estado viendo con nuestra transformación. Entonces, lo primero que quiero que me digan es, si yo me tomo aquí el plano complejo, entonces quiero que me digan, vamos a hacer este ejercicio entre todos. El eje imaginario, ¿a dónde se mapea? Bajo la transformación M.
Ok, esta transformación yo ya la había utilizado, pero... bueno, no, más bien creo que la había ondulado. Bueno, en fin. Entonces, a ver, quiero que me digan que a dónde va a dar el eje imaginario bajo esa transformación. Y si no, bueno, y si a lo mejor es muy difícil decirme así de un golpe a dónde va a dar, cuál es el procedimiento para saber a dónde va a dar. ¿Sí se acuerdan cómo hicimos eso la vez pasada? No, pero bueno, ya tenemos el cero y el infinito, ¿no? ¿Cómo? ¿O no podemos aplicar eso? Pero ¿cómo que ya tenemos el cero y el infinito? Ajá, o sea, ya teníamos que m de... Bueno, en la anterior teníamos que Ajá, pero esta es otra m de... transformación. ¿Es otra transformación? ¿No podemos aplicarlo igual? No, pues es Ah, otra ok, transformación. sí, ya lo vi. Ajá, entonces, la idea era tomar 3 puntos que estén en el eje imaginario, aplicárselos y ver a dónde van a dar esos 3 puntos. Y entonces, la recta en este caso, que va a ser una circunferencia generalizada, que pase por los 3 puntos que yo me tome, va a ir a dar a la circunferencia generalizada que pase por las imágenes de los 3 puntos, ¿no? ¿Sí se acuerdan de eso? Creo que sí. Entonces tenemos que tomarnos primeros 3 puntos. Ajá. Sí, o sea, la idea del teorema fundamental de las transformaciones de Möbius es que dados 3 puntos, dados 3 y 3, existe una única que manda estos 3 en estos 3. ¿Eso qué quiere decir? Que una transformación queda pues, completamente determinada por su imagen en 3 puntos, ¿no? Distintos. Entonces, Sí, si yo quiero saber, ajá, y bueno, y como las transformaciones de Möbius mandan círculos en círculos, bueno, círculos generalizados en círculos generalizados para saber a dónde va a dar esta cosa, mediante esta transformación de aquí, pues dado este resultado de los 3 en 3, entonces yo tengo que tomarme 3 puntos sobre el eje imaginario, ver a dónde va a dar, a dónde van a dar esos 3 puntos, y la imagen de esta cosa va a ser pues la circunferencia generalizada que pase por las imágenes de esos 3. ¿Sí me siguen? Sí, podríamos tomarnos el I menos I y el cero, ¿no? Y menos i y 0. Ok, a ver, entonces menos i. Entonces, ¿qué pasa si yo le aplico menos i a la transformación? ¿A dónde voy a dar? Al infinito, ¿no? Ajá, exacto. Menos i va a dar infinito. Y luego 0. ¿0 a dónde va a dar? 0 va a dar a menos i Menos entre uno. i. Menos 1, ¿no? sí. Y luego i, ¿a dónde va a dar? Al ¿A cero. cero? Va a dar a 0, exactamente. Entonces, a ver. El 0 va a dar, digo, perdón, el menos i va a dar a infinito. Entonces, a ver, si se fijan estos 3 puntos, estos 3 de aquí, pues son puntos del eje real, ¿no? O sea que bajo esa transformación, pues yo obtengo infinito. Bueno, ¿cómo les? No, más bien, a ver, es que déjame ver en qué orden estoy haciendo bola. Ajá, hice menos i, 0 e i. Entonces menos i va a dar a infinito. Luego 0 va a dar a menos 1 e i va a dar a 0, ¿no? Ahí está, así. Digamos en este orden, ¿no? Esto es m de menos i, esto es m de 0 y esto es m de i.
Ajá. Ok, entonces, a ver, pues aplicando la regla de la mano izquierda, si yo camino, digamos, de menos i a i, o sea, recorro estos 3 puntos en esta dirección, entonces lo que está de este lado izquierdo del eje imaginario, ¿a dónde va a dar? Al lado de arriba, ¿no? Del eje. Ajá, sí, al semiplano superior, ¿no? Digamos. Y lo que está del lado derecho, pues va a dar aquí abajo, ¿no? Ok, bien. Entonces, a ver. Por ejemplo, a ver, 1 y menos 1 son simétricos con respecto del eje imaginario, ¿no? Estos 2 puntos son simétricos con respecto del eje imaginario. O sea, si yo hago inversión sobre el eje imaginario, que es una reflexión, pues el 1 va a dar al menos 1 y al revés. Entonces, las imágenes de 1 y menos 1 tienen que ir a dar a 2 puntos que sean simétricos con respecto del eje real. Entonces, a ver, aquí vamos a hacer esto. Entonces, a ver, ¿a dónde va a dar el menos 1? O sea, esto es menos 1 menos i entre menos 1 más i. ¿Eso cuánto es? Alguien haga la cuenta, dígame. ¿No? Bueno, ¿qué pasó si no? ¿Ya la hicieron? Jennifer, ¿tú ya hiciste la cuenta o estás esperando a que alguien diga la respuesta? Pues tengo i más 1 entre i menos 1, pero pues ya no sé qué procede. O sea, podremos ver que a fuerzas va a ir a la parte azul, pero pues no sé en qué parte. Bueno, lo que tienen que hacer es para hacer para calcular eso es multiplicar por el conjugado de este. O sea, a ver. Eso ya es del primer capítulo, pero bueno. O sea, lo que tienen que hacer es multiplicar por menos 1 entre menos i, entre menos 1 entre menos i. Aquí abajo me queda un complejo por su conjugado, que es el módulo al cuadrado. Y ya nomás desarrollan todo. Y al final les va a quedar que esto es igual a i. O sea, el menos 1 va a dar ahí. Y pues, ajá. Y ahora el 1 va a dar ¿a quién? A 1 menos i entre 1 más i. Y esto es menos i. Entonces, a ver, esto es m de 1. Y bueno, ya, pues aquí ya va a quedar muy amontonado. Y bueno, este punto de aquí abajo va a ser m de menos 1. Ah, no, perdón, esto es m de menos 1 y esto es m de 1.
Esto es menos I. Entonces, pues en efecto, esos dos puntos, o sea, estos dos puntos son simétricos con respecto del eje real y sus imágenes, pues son dos puntos que son simétricos con respecto de la imagen del eje real, o sea, del eje, perdón. Estos dos puntos son simétricos con respecto del eje imaginario y sus imágenes son dos puntos que son simétricos con respecto del eje real, que es la imagen del eje imaginario, bajo la transformación esa que yo puse ahí. Entonces, bueno, más o menos hicimos un repaso de cómo se corresponden las regiones con la regla de la mano izquierda y, y de cómo, y de qué más o menos qué quiere decir esto del principio de simetría, ¿no? ¿Tú tienes alguna pregunta? No. Muy bien. Ok. Bueno, entonces a ver, pues quedan 15 minutos, no sé si me dé tiempo, pero bueno, vamos a empezar a platicar. Con este Andrew vieron el viernes cómo eran las transformaciones de Möbius que iban de el semiplano superior en el semiplano superior, ¿no? O sea, vieron que las transformaciones de Möbius que van de H2 en H2, donde H2 es el conjunto de los complejos, tal vez que la parte imaginaria de Z es positiva, o el mayor estricto que cero. Vieron que esas transformaciones de Möbius eran de la forma M de Z igual a Z más B entre C, Z más D, donde A, B, C y D eran números reales y A, D menos B, C era positivo, ¿no? Era mayor que cero. Entonces, ajá, vieron que las transformaciones de Möbius que van de H2 en H2 son, o sea, tienen coeficientes reales, o sea, porque pues, en realidad esta expresión es la expresión abstracta de las transformaciones de Möbius, nada más que la característica principal es que todos los coeficientes son reales y que el determinante, digamos, el determinante de la matriz asociada a esta transformación es positivo, ¿no? Eso lo vieron en la clase el viernes. Entonces, bueno, lo que seguiría sería utilizar el principio de simetría para ver cómo son las transformaciones de Möbius que van del disco en el disco. O sea, encontrar una expresión, una forma de caracterizar a todas las transformaciones de Möbius que van del disco en el disco. Donde, a ver, el disco, para los que no sepan qué es esto de D2, es el conjunto de números complejos, tales que el módulo de Z es menor que 1. O sea, si tienes el círculo unitario, ese 1, todo lo que está dentro del círculo unitario, eso es de 2. Ok. Entonces, a ver, el teorema que vamos a probar es bueno, que ya no creo que dé tiempo ahorita, pero pues lo voy a empezar a enunciar. Es el siguiente. Ajá, si yo tengo una transformación de Möbius que, que manda el disco en el disco, o sea, que manda que todo lo que está dentro del disco lo mapea dentro del disco, esa es la idea. Entonces, M es ay, no, me equivoqué.
M de Z es igual a E a la I teta multiplicado por Z menos A entre Z menos 1 entre A conjugado. Ok, entonces a ver, lo que dice es que todas las transformaciones de Möbius que van del disco en el disco son de esta forma, donde pues este teta es un ángulo arbitrario, o sea, bueno, algún ángulo, E a la I teta para algún teta, y donde este A de aquí es un punto que vive en el disco unitario. Ese es el enunciado. Ok. Entonces, bueno, pues puede parecer un poco, pues puede parecer un poco impresionante el enunciado, ¿no? Como, 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 ¿cómo sería una demostración? Entonces, a ver, ¿les queda claro el enunciado para empezar, antes de empezar a platicarles cómo sería la prueba? Sí. Lo demás que, bueno, ok, entonces, a ver, para una transformación de Möbius, o sea, si yo tengo que, o sea, ¿cómo tiene que ser la transformación de Möbius? ¿Cómo tiene que ser en general en todo el plano? Pues tiene que dejar fijo el círculo unitario y tiene que mapear lo que está dentro del círculo dentro de sí mismo, ¿no? Entonces, a ver, si yo tengo M, una transformación que va del disco en el disco, entonces, pues bueno, algún punto, ajá, una transformación que va del disco en el disco, entonces, pues bueno, a ver, algún punto del disco tiene que ir a dar al cero, ¿no? O sea, como todos los puntos del disco, digamos, se mapean en sí mismos, entonces alguien de ahí tiene que ir a dar al cero, ¿no? O sea, digamos, existe A en D2, tal que pues M de A es igual a cero. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bien. Entonces, bueno. Entonces, por el principio de simetría, esta es la parte, digamos, donde utilizamos el principio de simetría. Por el principio de simetría, si A va a dar al cero, entonces el inverso de A con respecto del círculo unitario, pues vamos a ponerlo así, el inverso de A con respecto del círculo unitario, ¿a dónde tiene que ir a dar? Si A fue a dar al cero, entonces el inverso de ¿a dónde tiene que ir a dar? Tiene que ir a dar un punto ¿a quién? A ver, díganme ustedes, ¿a quién tiene que ir a dar? O sea, si A va a dar al cero, entonces el simétrico de A con respecto del círculo unitario es pues el inverso. ¿A dónde tiene que ir a dar? Si A fue a dar al cero, entonces ese a dónde tiene que ir a dar. AA. No, como A. O sea, el principio de simetría dice que si tienes dos puntos que son simétricos con respecto de un círculo, aplicas la transformación y los dos puntos que vas a obtener van a ser simétricos con respecto del círculo imagen, ¿no? Entonces, en este caso, el círculo unitario se queda fijo bajo la transformación de Möbius. Y si A, si estos dos puntos son simétricos y este va a dar al cero, pues entonces este tiene que ir a dar al inverso de este con respecto del círculo unitario, ¿no? Sí.
Ok, ¿quién es el inverso del 0 con respecto del círculo unitario? ¿Infinito? Ajá, entonces ¿a dónde tiene que ir a dar? O sea, m de este punto de aquí tiene que ir a dar a infinito, ¿no? Por el principio de simetría. ¿Cómo, cómo ven? Sí. Sí, ¿seguros? ¿Los demás que me dicen tienen alguna duda? ¿Si les queda claro esto? Por ejemplo, Armando, ¿tú qué opinas? Pues hay más o menos. O sea, no, como que ¿Qué? no lo logro visualizar, pero sí lo entiendo así como algebraicamente. O sea, ¿sí te queda claro que ¿sí te queda claro qué dice el principio de simetría? O sea, si tienes un círculo y tienes dos puntos A y ya inverso, ¿no? Tienes un círculo y tienes un punto que es el inverso de A. A y su inverso, perdón. Luego Sí, aplicas una transformación de Möbius, la que sea, obtienes otra circunferencia generalizada, que puede ser una recta, por ejemplo, y obtienes, tras aplicarle la transformación A y A inverso, obtienes otros dos puntos. Lo que dice el principio de simetría es que esos dos puntos que vas a obtener van a ser inversos con respecto de esta circunferencia, esta de aquí. Eso sí te queda claro que digamos que es el enunciado. sí, Bien, ok, entonces bueno, en nuestro caso, lo que tenemos es que una transformación de Möbius que va del disco en el disco, pues tiene que dejar a la frontera, a S1, la tiene que dejar fija. Y si todo lo que está dentro del disco se mapea en sí mismo, ¿eso qué quiere decir? Pues que hay algún punto de aquí adentro va a dar a cero, ¿no? Bajo la transformación M. sí. Ajá, entonces a ver. Este también es S1. Ajá, y entonces hay algún punto A que va a dar al cero bajo la transformación M. Esto es M de A, ¿no? Cero. Entonces, ok. Si yo me fijo en el inverso de A con respecto del círculo unitario, que, a ver, bueno, ya después vemos quién es el inverso de A, pero también se podríamos decir quién es de una vez. Si yo me tomo el inverso de A, entonces estos dos puntos, este punto, son inversos con respecto del círculo unitario. Por el principio de simetría, si este va a dar a cero, entonces este tiene que ir a dar al inverso de este con respecto de este círculo, ¿no? Sí, ¿Ok? Y el inverso del este, pues es el infinito. Eso quiere decir que este punto de aquí, bajo esta transformación M, tiene que ir a dar infinito. Bueno, no, bajo la transformación que estoy aplicando aquí, ¿no? Tiene que ir a dar infinito. ¿Sí? ¿Sí quedó más claro? sí,
Sí, me quedó más claro. Ok, bien. Entonces, bueno, ya nada más antes de terminar, antes de, díganme, ¿cuál es el inverso de A con respecto del círculo unitario? ¿Sí se acuerdan cuál era la función cuál era la regla de correspondencia de la inversión sobre el círculo unitario? ¿Se acuerdan de cuál era? Era uno Era entre la que Z con... multiplicaba. Ah, ok, sí, sí. ¿Cómo? No, sí, sí. Pero a ver, entonces dime cuál es el inverso de A con respecto al círculo unitario. Yo iba a decir la que habíamos visto, que era la distancia del centro A al cuadrado por la distancia de A al inverso, algo así. Ah, bueno, o sea, eso que dices tú es la definición de inverso, ¿no? O sea, tienes que encontrar otro punto que el producto de las distancias con el cero sea el radio al cuadrado, que en este caso es 1. Pero después vimos que en el caso, bueno, después vimos una regla de correspondencia para el inverso de cualquier punto, en cualquier circunferencia, con cualquier radio y cualquier centro. Y vimos que aplicado eso al círculo unitario, eso me daba 1 entre z conjugado. Entonces el inverso de A con respecto del círculo unitario es 1 entre A conjugado. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, a ver, mi candidato para transformación de Möbius, si A tiene que ir a dar a 0 y 1 entre A conjugado va a dar a infinito, entonces mi candidato tiene que verse más o menos así. Y ya con esto ya terminamos. Z menos A para que el Z, para que A vaya a dar a 0 y Z menos 1 entre A conjugado para que vaya a dar infinito, ¿no? Sí. Ok, va. Entonces eso, si se fijan, pues ya se parece bastante a lo que tengo que obtener aquí. Solamente me falta el factor de ala y teta. Bueno, ok. Entonces, bueno, pues continuamos mañana. Si tienen alguna duda, si no tienen dudas, pues ya no nos veremos mañana. Vale, hasta mañana.